Amigos de Noticias de Hoy, muy buenos días. Estos son nuestros titulares. Senadores de Estados Unidos llaman a Biden a quitar sanciones a Venezuela. Y el problema de Biden se llama Blinken. No olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Sin más demoras, comenzamos. Senadores de Estados Unidos llaman a Biden a quitar sanciones a Venezuela. En la misiva enviada a la administración Biden, se reconoce el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en Venezuela. Un grupo de 18 senadores demócratas del Congreso de Estados Unidos exhortó este jueves a la administración del presidente Joe Biden a eliminar las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela. La solicitud fue emitida en una carta publicada en la cuenta del periodista de Associated Press, Joshua Goodman, en su cuenta en la red social Twitter. Presidente Joe Biden, le felicitamos por sus recientes esfuerzos hacia un compromiso constructivo con el gobierno de Venezuela. Gracias a sus acciones, 2 ciudadanos estadounidenses, Gustavo Cárdenas y Jorge Fernández, han sido liberados de su encarcelamiento y devueltos con honores, y el presidente Nicolás Maduro parece comprometido a reiniciar las negociaciones con las fuerzas de la oposición. Inicia la misiva. Más adelante el texto resalta que el nuevo enfoque de Venezuela está dando resultados, de manera que los congresistas instan a continuar el diálogo con el gobierno venezolano y que para apoyar ese diálogo se levanten las amplias sanciones económicas que no han conseguido más que el sufrimiento generalizado del pueblo venezolano. Los intentos de fomentar un levantamiento militar, las amenazas de intervención armada, la terminación de todas las relaciones con Maduro y sus aliados y la imposición de sanciones de gran alcance solo sirvieron para profundizar la crisis política de Venezuela, fortalecer la mano del gobierno de Maduro y socavar la credibilidad de Estados Unidos, mientras que dejaron a los venezolanos cotidianos para soportar los terribles costos humanos. Continúa el documento. El texto expone las dificultades económicas que ha sufrido Venezuela en los últimos tiempos, citando datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. En este sentido, subrayan que las sanciones han sido una de las principales causas de esas tragedias. A la luz de esto y de los terribles costes humanos en los que se ha incurrido, le instamos a que levante todas las sanciones financieras y sectoriales de Estados Unidos que agravan la situación humanitaria, aunque sin obstaculizar o retrasar la acción urgente necesaria para la transición de la economía estadounidense fuera de los combustibles fósiles, reiteraron. Entre los firmantes de la carta están los congresistas Alexandria Ocasio-Cortez, Andy Levine, Donald Payne Jr., Earl Blumenauer, James P. McGovern y Ayanna Pressley. Mientras tanto, el senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, conocido por su política agresiva contra países como Cuba y la propia Venezuela, respondió a la publicación asegurando de que el gobierno de Estados Unidos ya ha decidido levantar muchas sanciones al narcorrégimen de Maduro. Esta carta de los congresistas de Estados Unidos, que son abiertamente marxistas, solo busca tapar lo que Biden ya planea anunciar muy pronto, agregó. El problema de Biden se llama Blinken. El secretario Antony Blinken ha mostrado su nula aptitud para el cargo y le causa daño a la presidencia de Joe Biden, y no solo con el fiasco de la Cumbre de las Américas. Error tras error, Antony Blinken es el principal causante del rápido debilitamiento de Joe Biden, aunque los amigos de repetir clichés insistan en que toda política es local. La debacle de Biden empezó con la caótica retirada de Afganistán, y si ahora cede a la extorsión populista de países latinoamericanos encabezados por el gobierno de México, será su final. Si se echa para adelante y la Cumbre de las Américas se realiza en la fecha planeada sin invitar a los dictadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba, no va a ir nadie a su reunión, será un fracaso. ¿Qué necesidad había de realizar esa cumbre? Trump la mandó a volar y no llamó a ninguna, a pesar de que le correspondía. La ingenuidad del titular del Departamento de Estado es asombrosa. Peor aún, como diría el expresidente mexicano, Fox, nos saca un perro de una milpa. En este canal lo hemos reiterado de manera machacona desde el inicio de la administración Biden. Les queda enorme el cargo que recientemente ocuparon, y no sin tropiezos. Personas de la talla de John Kerry, Hillary Clinton, Colin Powell, Madeleine Albright,
Warren Christopher James Baker. Días después de asumir el cargo, apuntamos aquí, le habló por teléfono a Benjamin Netanyahu y el entonces primer ministro de Israel no le tomó la llamada. El hábito no hace al monje. Solo a un ingenuo se le puede ocurrir invitar a López Obrador a formar un frente contra el populismo autoritario en América Latina. Y a Bolsonaro y al presidente de Bolivia, al de Argentina, a la señora de Honduras. ¿En qué mundo vive el secretario Blinken? La agenda del presidente Biden es opuesta a la de los líderes autoritarios que la van a echar a perder su cumbre de las Américas. Los presidentes antes mencionados no tienen el menor compromiso con los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo sustentable. Aunque sean de distinto color político, personajes como Bolsonaro y López Obrador son la misma cosa. Uno desmonta parte de la selva del Amazonas y el otro tala la selva maya. ¿Con ellos va a combatir Estados Unidos el cambio climático? Los presidentes de los países que desearían la cumbre se caracterizan por sus constantes ataques personalizados y hasta ilegales contra periodistas, lo que cobra vidas de profesionales de la comunicación. ¿Con ellos va a defender Estados Unidos la libertad de expresión en el continente? ¿Gobiernos antidemocráticos y cercanos a o parte de grupos criminales son los socios adecuados para que Estados Unidos defienda valores democráticos y el Estado de Derecho? Por Dios, ¿qué secretario tan ingenuo es Antony Blinken? De un lado pide dinero al Congreso para apoyar a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de los derechos humanos y la transparencia, y por otro lado invita a López Obrador, Bolsonaro, al boliviano Luis Arce y a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Ellos defienden a los que encarcelan a periodistas y opositores, como Daniel Ortega, Díaz-Canel o Nicolás Maduro. Cuando Blinken hizo su solicitud presupuestal, en respuesta al aumento del autoritarismo en todo el mundo, la solicitud tiene más de 3.200 millones de dólares para promover la democratización, proteger los derechos humanos universales, reforzar el trabajo anticorrupción y aumentar la programación que construye una gobernabilidad inclusiva, legítima y efectiva. Muy bien, pero los gobiernos autoritarios, violadores de derechos humanos, del debido proceso, promotores de la corrupción con concursos amañados o sin licitaciones, por supuesto que se sintieron agraviados. Y lo dijeron, López Obrador lo señaló, y no una, sino en varias ocasiones. El Departamento de Estado financia en parte y desde hace muchos años a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y Blinken quiere que López Obrador se siente en una mesa en California a promover acuerdos en favor de la transparencia y el fortalecimiento a instituciones de la sociedad civil. ¿No sabe con quién está tratando? El secretario Blinken ha mostrado su escasa o nula aptitud para el cargo y le causa daño a la presidencia de Biden. Y no solo con el fiasco de la cumbre. Fue una gran decisión de Biden retirar sus tropas de Afganistán, pero Blinken lo operó de manera desastrosa, a pesar de haber tenido casi 6 meses para una buena planeación. A los líderes chinos los insultó en la cumbre celebrada en Alaska sin medir que los iba a necesitar en el cobro de facturas contra Rusia. Sin avisarle a Francia, hizo un acuerdo con Australia para venderle miles de millones de dólares en submarinos nucleares que desplazaban a los franceses. Ahora creyó que tenía en López Obrador y otros más buenos aliados para frenar el avance del autoritarismo de Maduro, Daniel Ortega y Díaz-Canel, más los que se acumulen. Ya verán el derrumbe de Biden si invita a los dictadores que defiende el presidente de México, o el vacío a la cumbre de las Américas si los deja fuera. ¿Qué necesidad, señor Blinken? Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.